empleados del Banco Nación, y había una serie de consideraciones de Gustavo Marangoni, lo escuchábamos en otra entrevista que me pareció interesante, y bueno, por ahí podemos arrancar a charlar por ahí y después hablar de cuestiones más generales. Gustavo, ¿qué tal? Marco Cittadini, aquí junto a mis compañeros y compañeras de Radio 10, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Marcos y todos, buenas tardes, gracias por llamar. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, hay allí, digo, una serie de ideas que a veces los que menos conocemos podemos tener equivocadas del Banco Nación, ¿no? Como entidad, lo que implica, si efectivamente es rentable o si termina derivando recursos del Estado, del erario público. Hay mucho para aclarar en relación con eso, ¿no? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el Banco Nación es una entidad que se maneja con su propio presupuesto, que tiene utilidades, que de hecho en la administración de Mauricio Macri financió al Estado Nacional, no fue financiado por el Estado Nacional. Uh-huh. Ese fue uno de los motivos por los cuales también en su momento renunció Carlos Melconian. Pero está el rol que cumple como banca pública de desarrollo, de estímulo, desde siempre, de paradojas de la historia, ¿no? Fue fundado por uno de los padres del liberalismo argentino, por Carlos Pellegrini, claro, que en su visión del liberalismo tenía la idea de un Estado que tenía que tener una herramienta crediticia, bancaria, que como todos sabemos se extiende en todo el país y la verdad que puede ser bien definida como una influencia positiva para el agro, que puede dar muchísimos testimonios de los créditos que inclusive otorga subsidiados para campo e industria, pero algunos escuchan la palabra subsidio, entonces dicen pérdida, ¿no? Los bancos, como quedó demostrado también cuando en épocas anteriores había directivas del Banco Central para todos los bancos, los públicos y los privados, de tener préstamos especiales para la actividad productiva, que podían tener tasas subsidiadas y a la vez tener buenas rentabilidades. Ese es el caso del Banco Nación, por eso creo que dentro de los criterios que establece el DNU, cuesta entender, porque si la filosofía es privatizar todo, independientemente de cualquier otra consideración, de los resultados económicos, de la utilidad que tengan, de su valor estratégico, etcétera, bueno, estamos frente a lo que podríamos denominar un ideologismo. Todo lo público tiene que ser privado por definición. Claro. Eso es casi un fundamento metafísico. ¿Por qué? Porque sí, bueno, bárbaro, pero uno cree que primero es algo que no se puede tomar de la noche a la mañana, y segundo, digamos, que no se puede hacer por una herramienta del DNU. El DNU, uno podría decir, ateniéndose al diccionario, este DNU es una enormidad, ¿no? Cuando uno va al diccionario tiene muchas acepciones la palabra enormidad. ¿Viste? Una es el tamaño, el exceso de tamaño, bueno, claro, la cantidad de temas que aborda, que va desde el Banco Nación hasta la posibilidad de que los clubes de fútbol sean sociedades deportivas, la ley de fuego, las góndolas, y centenas de cosas más, entre ellas las empresas públicas, en el caso del Banco Nación, que no solo lo plantea como sujeto de privatización, sino que además le quita la exclusividad para ser el destinatario de determinados fondos, de justicia, etcétera. Pero también es una enormidad por el desatino, ¿no? El DNU, porque es un desatino institucional, ya se ha dicho mucho, y lo dicen desde, constitucionalistas que pueden ser Barcesat, Hernández, Gil Domínguez, Sapsay. Estoy nombrando 4 personas que seguramente corresponden a distintas tradiciones. No coinciden ideológicamente en nada. Félix Lonigro, aquí mismo hace unos días, bueno, que tampoco por ejemplo, me olvidaba también de él. Todos han dicho que el decreto desde el punto de vista constitucional es nulo, insalvablemente. Claro. ¿No? Gustavo, antes de meternos en esto, que por supuesto me parece muy interesante, pero es lo más general, pero hay algo que vos decías en esta entrevista que yo citaba al principio cuando hablabas del Banco Nación, que me resulta que es interesante también. Vos decías que todas las provincias que privatizaron su banca pública después tuvieron crisis posteriores. Me pareció como un concepto fuerte, basado en la experiencia, pero que uno se le escapa por ahí, ¿no? No, es interesante que me lo hagas recordar. Bueno, seguramente algunos de quienes están escuchando sepan y otros a lo mejor se lo comunico ahora. Digamos, yo en su momento fui
presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y eso me ponía en contacto con los presidentes de todas las instituciones públicas y privadas. Pero cuando hablaba con gobernadores o con otros funcionarios de la provincia, lo primero que me decían, aquellos que no tenían banco público, lo habían privatizado, dicen, no te imaginás lo difícil que se nos hace todo sin contar con un banco público. Porque vos fijate qué buena experiencia, no me refiero a la mía personal, sino a la del país en general. Cuando se dio la idea de que todo debía ser privatizado, y otros bancos públicos no lo hicieron, siguieron en poder del Estado, eso, junto con otras normas del Banco Central, los convirtió en entidades muy sólidas, muy solventes, con bajo nivel de mora, con buen alcance, con plantillas de empleados bastante sujetas a sus necesidades, es decir, en organismos que funcionan y que prestan servicios muy bien y que, como cualquier Estado, en este caso el nacional, pero el provincial, a veces puede tener una necesidad de liquidez, no de solvencia, en la que el banco puede asistir sin desatender sus obligaciones con el mundo productivo y con las familias y con los ahorristas, que por supuesto es la primera que tienen que mantener. Entonces, no contar con eso es una dificultad muy grande, que realmente se le hace muy pesado a muchas provincias que tienen que encontrar en otros bancos privados que hacen las veces de administradores o de agentes financieros de esos estados federales, o que a veces delegan esa condición en el propio Banco Nación. Entonces, volvemos al otro tema, la idea de que algo en sí es malo por su calidad de público o de privado, si nos paráramos en otra condición ideológica, en vez de analizar caso por caso y circunstancia por circunstancia. Claro. Ahí vuelvo a esto que ya nos estábamos metiendo, que era la cuestión más general. Hoy Andrés Gil Domínguez, a quien ya mencionaste, me decía un par de cosas. La primera es que el Código Civil y Comercial tardó 3 años en ser discutido, con un trabajo de gente muy reputada, de tradiciones también ideológicamente muy diferentes, y que terminó, bueno, en algo que echa por tierra este decreto con una frivolidad o con una simplicidad pasmosa. Pero él me decía un poco más, y te quería preguntar a vos por supuesto, por todo lo que estoy mencionando, y es que él entiende que hay ahí casi una reforma constitucional encubierta, porque mucho de lo que se plantea ahí subvierte casi muchas de las ideas de la Constitución Nacional, lo cual es un problema, ¿no? Porque estamos pensando que ni siquiera va a pasar por el Congreso. A veces lo que, más allá del análisis, uno podría decir casi hasta me fastidia, es el doble estándar. En general es algo que trato de no caer en eso, digamos, porque es una tendencia, pero realmente me fastidia el doble estándar. Ahora veía organizaciones empresariales que durante años estuvieron hablando de la seguridad jurídica, del respeto a la división de poderes, de los valores de la República, y cuando sale un DNU que ellos entienden que les facilita la oportunidad de negocios, la seguridad jurídica, la división de poderes, la Constitución Nacional, el preámbulo y todas esas cosas pasan a un discreto segundo plano. Es decir, cuando se llevan adelante políticas que no les agradan, te ponen el VAR, el del fútbol, el VAR con B corta, y te analizan hasta el milímetro para ver si no hay una uña que te ponga en posición adelantada. Es cierto, a veces se encuentran más que una uña, ¿no? O han encontrado más que una uña, pero en otras circunstancias no, y enseguida, digamos, movilizan todo el artefacto discursivo respecto a la Constitución del 53, Constitución que yo respeto muchísimo, que admiro y que políticamente me parece que es extraordinaria por los contenidos políticamente liberales que tiene. Pero claro, y yo creo que nos encontramos muchas veces en Argentina, y en esto no hay ninguna novedad, que el liberalismo no viene todo junto. Para algunos el liberalismo es solamente, digamos, lo que un politólogo italiano muy famoso, Giovanni Sartori, decía el liberismo. En realidad es una ideología
de un mercado absolutamente libre, como ya en el siglo XXI y hacia fines del siglo XX no se conocía prácticamente en ningún país desarrollado del mundo, y en lo que refiere a los valores políticos, bueno, no tanto, ¿no? Ahí era más accidental la prédica de los valores liberales, porque el gran aporte de Occidente al mundo fue la democracia liberal en el sentido del respeto a los derechos del individuo, a los derechos humanos, a todo lo que tiene que ver la consagración del reconocimiento de valores sociales, a la división de poderes. Bueno, parece que a algunos todo esto los conmueve en algunos momentos y en otros momentos los conmueve mucho menos, ¿no? Entonces eso no me deja de llamar poderosamente la atención. Gustavo, estoy leyendo una cita de ni más ni menos de Juan Bautista Alberdi, a quien considera Milei y gran parte de su equipo el padre del liberalismo argentino, uno de los técnicos más importantes, que dice lo siguiente, y es espectacular para la pregunta que te quiero hacer. Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. Esto lo decía Alberdi, ¿no? Al que citan constantemente. Y te lo cito y te lo nombro porque quiero hablar de la cuestión comunicacional del gobierno y de Javier Milei en redes sociales. Hace un rato mostrábamos una caricatura, un dibujo que publicó Milei, donde está abriéndole las puertas de una jaula, de una prisión, digamos, a alguien que se encuentra haciendo un cacerolazo. Y creo que queda perfecto con esta cita de Alberdi, en la cual demuestra que en realidad la única importancia que tiene el liberalismo falso de gente como Milei o lo que se consideran liberales actuales es de estar controlando a los demás. Es decir, yo te abro las puertas para que vos puedas escapar de la opresión en la que estás caceroleando por las noches, digo, ¿no? ¿Cuán peligroso consideras un discurso así y cuán difícil consideras que un presidente tenga estos niveles de comunicación manejando sus propias redes sociales? A mí me parece que todos los discursos que tienden a demonizar al otro, plantearlo como protagonista de una enfermedad, ¿no? Si hay alguien que no piensa como yo, es porque tiene alguna patología, es un agente extraño. No me termina de cerrar bien cómo, por un lado, se puede enaltecer el liberalismo en el sentido de que es el proyecto que conlleva el respeto irrestricto por el proyecto de vida ajeno, y posteriormente, al que no piensa como vos, le adjudicás sufrir el síndrome de Estocolmo. Claro. O sea, la idea de que o pensás como yo o estás equivocado, que es cierto, no es patrimonio de un solo sector en la Argentina, pero dicho en nombre del liberalismo, como fue el prólogo de la presentación del DNU. El prólogo de la presentación del DNU estuvo fundamentado en el hecho de la Constitución del 53 como herramienta que le dio décadas de progreso a la Argentina. Bueno, pero inmediatamente de eso vino algo que la Constitución del 53 procuró, en virtud de la historia de ese momento, evitar, que era la suma del poder público, era las facultades legislativas, cuando no hay un contexto que las justifique. Escuchaba justo antes de comenzar esta nota un referente del oficialismo diciendo, bueno, el tiempo es importante, ¿no? Y, o sea, si nos ponemos a mandar todo por ley, no hacemos a tiempo, lo cual me parece una fundamentación muy poco sólida, ¿no? Para llevar adelante esto. Creo que la herramienta que se propuso claramente no es constitucional, no es legal. Merecería que el Congreso, por supuesto, la desapruebe en ambas cámaras, pero que también la justicia diga esto, ya que tantos constitucionalistas de renombre han planteado que inclusive, de acuerdo a ellos, que le han dedicado mucho estudio, aún un estudiante de Derecho de primer año podría fácilmente expedirse. Bueno, ojalá que otros jueces también se manifiesten de la misma manera en los hechos, ¿no? Gustavo, gracias por estos minutos con Radio 10. Buenas tardes, gracias. Que estés muy bien. Gustavo Marangoni, politólogo, socio director de la consultora MR y Asociados.